Abre el gabinetito. Abre el gabinetito. Buenas tardes, amados hijos, amigos y hermanos. Ya pues, ya estamos para comenzar con la parashá de esta semana. Antes de comenzar, deseo pues decirles que para que los que están conectados le den link, ¿no? Like, perdón, para que podamos saber quiénes están y poder sumar puntos, como decía la semana pasada. Damos pues la bienvenida a todos aquellos que ya están conectados, deseándole un Shabbat Shalom esplendoroso como el sol del día de hoy, que está siendo un sol radiante, un clima muy sabroso aquí en la ciudad de Caracas, Venezuela. Sin más preámbulo, dando las gracias a todos y mandándole un saludo a nuestras hijas allá en Los Teques, en Maracaibo, en Nueva Esparta, en Guarena, en fin, a todos ellos. Una gran bendición de lo alto. Y bien, sin más preámbulo, vamos a dar comienzo pues a la pasada de hoy. Ella pues se encuentra en el libro Bereshit, capítulo 6, versículo 9, al capítulo 11, al 32. Y comienza pues de esta forma. Estas son las generaciones de Noa. Noa, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Hashem caminó Noa. Así se da el inicio de esta parashá Ashabúa, porción de la semana, donde el Humash, la Torah, nos hace un recuento de las generaciones desde Abraham hasta Noa, las cuales fueron 10 generaciones. Y hablando de estas generaciones, antes del diluvio, comenta en Midrash que a pesar de que no vivían en el Gan Edén, todavía estas generaciones tenían el privilegio, ciertos privilegios, por decirlo así, como si estuviesen en el Gan Edén. Pero para nosotros, no es de gran importancia saber cuáles eran estos privilegios que optaban dichas generaciones. Sin embargo, les voy a enumerar dos de ellas, dos de esas bendiciones
que Hashem les daba a pesar de su comportamiento. Uno, vivían una vida muy prolongada. Y dos, no conocía ningún tipo de sufrimiento. Pero para nosotros lo importante es ver la misericordia, la Rahamanut, como mencionábamos la semana pasada, la misericordia de Hashem para con ellos, a pesar de sus pecados, de sus graves pecados. ¿Cuáles eran estos pecados de esta generación? Eran culpables de idolatría, derramamiento de sangre, de inmoralidad, corrupción y fraude. Fíjense que ellos, lo que ellos le decían a Dios, como está escrito en Job, en el libro de Job, capítulo 21, capítulo 21, 14 al 15. Dice pues la declaración de lo malo. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no deseamos conocer tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que lo tengamos que servir? ¿Y de qué nos aprovechará que recemos o oremos a Él? Así decía pues esta generación. Estas generaciones, su independencia de Hashem, ellos la reforzaban adquiriendo más experiencias en la hechicería. O sea, en pocas palabras, abandonaron al Eterno y fueron servidores de los ídolos. Eran asesinos, de que su depravación era similar a la que encontramos en la perversa ciudad de Sodoma, de que se rebelaban a sabiendas contra Hashem. La Torá hace referencia a Sodoma como está escrito en Bereshit, capítulo 13, versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Adonai en gran manera. Estas generaciones antes del diluvio eran sumamente inmorales. Tenían en su mente como en sus corazones toda perversidad, toda inmoralidad posible. Ellos rechazaban el mandato de Hashem de procrear y multiplicaos. Ellos rechazaban eso, ya que su meta en la vida era dar rienda suelta a sus bajos instintos. Intercambiaban sus esposas, hacían contratos matrimoniales, pero entre hombres y bestias. Los jueces eran corruptos, aprobando
ese tipo de contrato. Pero Noah era un hombre que se opuso al espíritu de esa época. Por ser un hombre extraordinario, un sadik, justo, un tamim, perfecto, íntegro, tal como dice la Torá, Noah, varón justo, era perfecto, íntegro en sus relaciones. Como Hashem, con Hashem caminó Noah. Lo que nos demuestra el Eterno en este versículo es que no había habido muchos hombres como él, ni habría muchos como él en todas las generaciones. Este varón, Noah, la misma Torah lo llama justo y perfecto, Sadik, Tamim, el cual, por causa de esta rectitud, esta virtud que tenía Noah, él no cayó en el comportamiento característico de esa generación, la cual estaba inmersa en la violencia, en el robo, la inmoralidad, mentira, y lo peor de todo, que las personas, ellas mismas, se explotaban sexualmente unas a las otras. Si nosotros cerramos los ojos en este momento y pensando en este mismo momento, viendo este mundo hoy por hoy, pareciera que estamos viviendo los mismos momentos que vivió Noah en sus generaciones, con esta generación perversa. Vemos todos estos movimientos que buscando derechos para poder casarse pareja del mismo sexo, buscando incluso la pedofilia está ahí mismo aprobada, en fin, tantas cosas. Pareciera que estamos viviendo la época de la generación de Noah. Entonces, debido a esto, Hashem toma la decisión de enviar el diluvio para borrar de la faz de la tierra a esta malvada generación. ¿Cuál fue el secreto que salvó a Noah de la destrucción mundial? Esta sería una de las tantas preguntas que nos podríamos estar formulando en este momento. Ya la palabra nos rectifica o nos certifica que Noah era un sadik justo, perfecto en su generación. Noah caminaba con el Shaddai, con el Todopoderoso. ¿Cómo pudo ser así Noé? ¿Por qué? Porque Noé hacía y cumplía con todo lo que el Eterno le decía. ¿Cómo un hombre puede ser justo? Es otra pregunta. ¿Cómo puede ser un hombre justo hoy día? Hay una sola respuesta, amado. Obedeciendo todo
lo que el Eterno le diga. Como está escrito en Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la Torá, de la ley, lo justo ante Adonai, sino los hacedores, cumplidores de la Torá, de la ley. Ellos serán justificados. Cuando se habla aquí de justificación, es la gracia de Dios sobre la persona. Hay una versión que dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Otra pregunta se puede estar formulando usted hoy. ¿Cómo puede ser un hombre perfecto? La misma respuesta, amado. Obedeciendo lo que Hashem diga, como está escrito en 2 de Timoteo, capítulo 3, 16 a 17. Toda escritura es inspirada por Adonai y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Adonai sea perfecto, equipado para toda buena obra. Lo está diciendo aquí, amado. Obedeciendo aquí a la Torá, a las Escrituras, a la palabra de Dios. Así como Noah caminó con el Eterno, hoy día, ¿cómo puede ser un hombre, cómo puede un hombre caminar con Dios, con Hashem? La misma respuesta, amado. O sea, obedeciendo lo que Hashem diga. Como está escrito en Yohanan 14, que dice, el que me ama, mi palabra guardará, obedecerá, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El Eterno hablará conmigo. Podríamos estar preguntándonos. Yo creo que sí. ¿Por qué no? El Eterno habló con Adán. El Eterno habló con Eva. Incluso con el mismo Caín. Habló con Enoc. El Eterno hablaba con Noah, con Noé. Así que el Eterno sigue hablando con todos los hombres de la tierra, de muchas formas y de muchas maneras diferentes. Escuche esto, amado hermano. Hay una forma más concreta como Él habla al hombre. Él envía su palabra a través de su espíritu. Amén. La palabra, perdón, las personas que están dispuestas a obedecer y abrir su corazón para escuchar y recibir el mensaje del Eterno por medio de sus siervos, lo podrán oír. Como este mensaje sencillo que hoy estás escuchando, a lo mejor algo el Eterno está queriendo decirte algo. La manera más fácil de recibir su mensaje es por medio de las escrituras inspiradas, la Biblia. Ahora, el hombre tiene todo lo que necesita
para poder escuchar su voz. Ya es a través de la Escritura. La Escritura es la voz de Hashem, como está escrito en Mateo 22, que dice, con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Adonai? Amado, lo que está escrito en la Biblia es lo que Hashem quiere que escuche. Por eso es que nos está hablando Hashem a nosotros. No es el tipo de mensaje que convierte al Eterno en un chismoso. No, porque empiezas a hacer tu propia conjetura, tus propias interpretaciones. En vez entonces el mensaje, en vez de recibirlo como una bendición, se te va a convertir en una maldición. El que tiene oídos espirituales abiertos va a escuchar las palabras que Hashem quiere que escuches. Cuando un siervo del Eterno que está llevando su palabra recibirá palabras personales a la hora de escuchar la escritura inspirada, como está escrito en Mateo 11, el que tiene oído, que oiga. Fíjate que Noé no tenía la escritura como nosotros hoy día, pero sí tenía sus oídos espirituales bien abiertos, muy bien abiertos, y su mente abierta ¿a qué? A los impulsos que venían del cielo. De esta manera, poder recibir palabras muy precisas, las instrucciones muy concretas sobre la construcción del arca. El secreto que salvó a Noé de la destrucción mundial fue que él escuchaba lo que el Eterno le estaba diciendo. Noé tomó nota de todos los detalles de los mensajes que él escuchaba de parte de Hashem. Y luego los puso en práctica exactamente lo que el Eterno le había mandado. Esto llegó a ser su salvación. Tú, escuchando la palabra de Hashem, esa va a ser tu salvación. Todos los que han perdido su alma en la historia, todos los que han caído en pecado, todos los que han fracasado en la vida, ha sido por no hacer caso a lo que el Eterno les había dicho. Amados hermanos, haz caso a todo lo que el Eterno te esté diciendo y sé muy minucioso para cumplir en detalles lo que el Eterno te manda. Así tendrás tu alma asegurada, no solo en este mundo, en el Olam Hazé, sino también en el Olam Haba. Baruch Hashem, como dicen, sonríe, que Hashem te ama. Ahora, debemos de observar algo importante, que la salvación de Noé no fue fácil, ya que él tuvo que participar activamente
en su salvación. ¿En qué forma? ¿En qué manera? Bueno, durante 120 años, construyendo el arca que lo llevaría a la salvación junto con su familia. La Biblia nos deja apenas una breve reseña de la vida de Noé, mas sin embargo nos deja una enseñanza pero muy importante para que la apliquemos en la actualidad, en nuestra vida, la cual debemos de revisar y aprender de ella, ya que después de todo, para que fue plasmada su vida en la Escritura, fue dejada a mano para que aprendiéramos de ella. Como dice la misma palabra, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. La vida de Noé nos lleva necesariamente a considerarla como un prototipo de salvación, tomando en cuenta la semejanza que guarda su vida con nuestra vida actual. De aquella generación de Noé era gente injusta, la que en sus tiempos recibió su justa retribución. Semejante a lo que nos plantea el Apocalipsis de lo que habrá de suceder en el día del juicio, allá en el trono blanco, en el cual la gente deberá ser enjuiciada y por supuesto tendrán un veredicto y también tendrán una defensa, la cual no se ha marcado conforme a las enseñanzas tradicionales de un sufrimiento eterno, sino a una muerte segunda y definitiva, o bien a una vida eterna. Noé fue un justo que se salvó, a diferencia de la gente a su alrededor que recibió una muerte causada por el juicio divino materializado en el diluvio. Esta salvación da inicio a una controversia, ya que para cada religión existe una interpretación de cómo se dará esto. Voy a poner algunos ejemplos, tratando de evitar una generalización, ya que en cada religión no hay garantía de que todos los grupos que la conforman piensen lo mismo. Pero sí tratando de englobar la creencia que aglutina el pensamiento general de dicha religión. Como por ejemplo, para el catolicismo, la gente se salva siempre y cuando permanezca a la Santa Madre Iglesia.
y los testigos ocurre algo semejante. Si no forma parte de su grupo, es imposible la salvación. Y además, debes estar tú constantemente buscando prosélitos, porque eso te va a garantizar tu salvación. Entre los musulmanes, la salvación estará a expensa que se reconozca a Mahoma como un verdadero profeta. Y yo, en mi opinión personal, también matando a los judíos para ganarse el Orangaba allá, que lo espera con muchas mujeres, bueno, usted sabe. Entre los evangélicos, la salvación dependerá del hecho de aceptar por medio de una oración a Jesús, el Mesías, en el corazón. Para los judíos, que los justos entre las naciones, creemos que los justos entre las naciones, sin importar su raza o su religión, tendrán un lugar en el mundo venidero. Claro que no todos los miembros de determinada religión comparten la misma creencia, pero sí la mayoría. Ahora bien, por lo anterior, mi deseo es exponer los hechos que acompañan este prototipo de salvación, para el efecto de que reflexionemos en torno a creencias que han sido dadas o que se han dado por sentado por siglos y que rara vez se les cuestiona. Vamos a profundizar la vida un poco más de Noah. Las veces que he nombrado en el Tanaj y en el Vieja son 52 veces. Y la primera vez que lo encontramos en la Biblia es en Bereshit, capítulo 5, versículo 29. Voy a leer el 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noah, diciendo: este nos aliviará de nuestra obra y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Eterno maldijo. Estos versículos nos enseñan que el padre de Noah fue Lamec, el cual engendró a Noah a la edad de 182 años. Y dice el versículo 30, y vivió Lamec, después que engendró a Noah, 595 años. Engendró hijos e hijas, le fueron todos los días de Lamec 777 años. El padre de Noah, Lamec, fue un hombre muy viejo, de que vivió 777 años. Y asimismo vemos que Noah tuvo muchos hermanos y hermanas. Posteriormente, el versículo 32, capítulo 5 de Bereshit, nos dice que Noah tuvo 3 hijos. Dice: y siendo Noah de 500 años, engendró a Shem, a Cam y a Jafet.
entrando en el capítulo 6 de Bereshit, nos enseña que los hombres se multiplicaron. El versículo 5 dice, y vio Hashem que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Hashem de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió de su corazón. Y dijo Hashem, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, y me arrepiento de haberlo hecho. Y es en este momento en donde se salta una cualidad de Noé. Pero Noé halló gracia ante el hombre de Hashem. Me viene a la memoria con este hecho el tan afamado tema de la ley, ya que dice, Noé halló gracia, justificación ante los ojos de Hashem. El tema de la ley y la gracia, ya que en el cristianismo tiene arraigada la creencia de una separación de la gracia y la supuesta ley que es la Torah, como todos sabemos. ¿Por qué se enseña y se cree que la gracia comienza a partir de Yeshua? Vayamos a Juan 1:17. Dice, pues la Torah, la ley, por medio de Moisés fue dada. ¿Dónde fue dada la ley o la Torah a Moisés? Allá en el monte Sinaí. ¿Y quién se la dio? Un hombre. No, se la dio directamente al Eterno, ¿verdad? Pero, continúo diciendo, pero la gracia, la Gesed y la Emet y la verdad fueron reveladas por medio de Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿qué sucede? Con este pasuk, con este versículo, tratan de sostener esa creencia. Todo esto acompañado con una aparición en escena del Mashiach. Del Mashiach, suponiendo como si antes no hubiera existido. Pero, ¿por qué no mencionar el versículo por todo conocido? Juan 1:1. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y así fue, y fue así. Esto es que la gracia antes no existió entonces. ¿Cómo es que entonces no encuentra gracia ante Hashem? Si antes no existía,
la gracia. Porque al menos a mi juicio, y sin tratar de espiritualizar, versículo 8, no es a la gracia. La Biblia delata que no fue así, ya que un hombre, si nunca ve conocido a Mashiach, no es en cuanto a gracia. Mediante eso, la enseñanza cristiana ha enseñado por generaciones que la supuesta ley y la gracia son opuestas y que no son incompatibles, que se contraponen a una a la otra. Amado, Yeshua dijo, nuestro Mesías dijo, en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley, o sea, la Torah, o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod, jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña al hombre, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga, los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y según lo dicho por Mashiach, en la Torah no ha pasado, ya que aún el cielo existe, la tierra todavía existe. A partir del versículo 19 de Mateo 5, nuestro rabí Yeshua describe el tamaño de la gente, la cual su estatura dependerá de lo que enseñe y practique de Torah. ¿De qué manera crecerá ante los ojos de la gente? La respuesta es enseñando y practicando Torah. Mateo 23:1 dice, entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan carga pesada y difíciles de llevar. Esas son las leyes rabínicas a las cuales Mashiach se estaba refiriendo. Y continúa diciendo, las pone sobre los hombros de los hombres, pero ellos ningún dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filatelia, su tefilín, desciende sus flecos de su manto, aman los primeros asientos de la cena y de la primera silla en la sinagoga y los saludos en las plazas. Y que los hombres los llamen rabí, rabí. Yeshua describe perfectamente que la Torah y la gracia no están en confrontación,
no están peleadas. ¿Cómo demostrar esto? Muy sencillo. La invitación de Yeshua es que hagamos lo que se enseña en la cátedra de Moisés, pero que no lo hagamos por ser visto por el hombre, sino que en verdad lo hagamos agradando al Padre. Observen bien el versículo. Yeshua no criticó el que utilizaran tefilín, la filatelia, ni tampoco porque usaran manto, violación, sino él criticó que lo ensancharan para ser visto por los hombres. Nos damos cuenta de las interpretaciones erróneas y llegan a una conclusión y a una doctrina y se convierte en un dogma. Sería una contradicción que previamente Jesús dijo: todos os digan guardarlo y hacerlo, y después pensar que criticó los tefilín y los y el manto. No es posible esto, no es posible. Sino que Jesús invitaba a tener una congruencia, una conveniencia entre nuestra vida interna con la externa. Que no deseamos pasar por virtuoso ante el hombre, como antes el Eterno estábamos reprobados. Él nos enseñó a realizar la voluntad de Hashem. Amado, he escuchado de parte de algunos pastores, no todos, que tratan el tema del talit, del manto o de los tefilín como un tema cultural o de identidad. Y peor aún, llegan al extremo de ridiculizar el hecho de que un venezolano usa talit. Y por cierto, ruego al Señor que su ignorancia no le sea contada, ya que el talit ni los tefilín fueron por voluntad de hombre alguno, sino por voluntad de Hashem mismo. ¿Cómo puede un venezolano, un colombiano, un argentino usar talit? Yo le contesto con otra pregunta. ¿Cómo puede un venezolano ser musulmán? O bien, ¿cómo puede un venezolano ser católico romano? Es absurdo relacionar una nacionalidad con una religión. ¿No lo cree? Aunque el judaísmo va más allá, no es una religión, amado, sino un modo de vida bajo las leyes dadas por Hashem. Y con esto no quito el hecho ante los ojos de Hashem de que todos como hijos tenemos una nacionalidad de Israel. La salvación la halló Noé, no por haber creído en el Mesías, sino porque creyó en el Eterno, y este hecho marcó el andar con Noé. Como lo describe el versículo 9, versículo 6 de la Torah, de la Parashá
Noah, varón justo y perfecto en sus generaciones. Con Adonai caminó Noah. Qué mayor gracia que una persona como Noah haya caminado con Hashem. Sino como enseñanza, sin como enseña el cristianismo, el hacer una oración para aceptar a Jesús es un requisito para salvación. Entonces, ¿cómo se salvó Abraham sin haber conocido a Jesús? ¿Cómo se salvó David o Job? El mismo Salomón. Ellos creyeron en el Eterno, les fue contada por justicia. Tuvieron la gracia de Hashem. 1 Corintios dice, 10:1, porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres, todos, estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque vivían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. Ahora pueden entender eso. Muchos de ellos, sin saberlo, amado, se alimentaron de Mashiach. Y por supuesto, no personificado en la vida de Yeshua, porque él aún no nacía. Y para finalizar, amado, para concluir, el versículo 10, capítulo 6 del Monte Parashá, estas son las generaciones de Noah. Noah, varón justo y perfecto, en su generación. Con Adonai caminó Noah. La vida de Noah, el Sadik, el justo, es digna de imitar. Él como hombre tuvo defectos como todos nosotros. Y de ello es más notorio es que a pesar de que transcurrieron 120 años, mientras él hacía el arca, no tuvo la capacidad, amado, de redarguir a otros a volver a Hashem. Seguramente lo intentó, pero su vida y testimonio fue suficiente. Las palabras no fueron la propicia. Y si bien la gente amó más su vida, también es de destacar el fracaso de Noah en esa materia. Así que recapitulemos, amados, las cualidades dignas de resaltar para que nos sirvan a cada uno y podemos emplearla de una forma práctica la enseñanza de la vida de Noah. Noah era un hombre justo, perfecto, obediente, caminó con Hashem, tenía comunión con Hashem, halló gracia ante Hashem. Era un hombre de emuná, completamente emuná, completa fe, de bitajón, de confianza en el Eterno.
y por su conducta fueron bendecidas su familia. Yo pregunto, de todos estos atributos, ¿cuál tienes tú? Salud. Me despido, como siempre, con la bendición heroica, sin antes no recordaré que den like, ¿verdad?, al mensaje, y también en YouTube y en Instagram estamos en vivo, ¿no? Estamos en vivo. Muy bien, amado. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Adonai alce sobre ti su rostro y ponga de ti paz. Paz. Podemos irnos en paz. Shalom y cuidamos.